Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Es un gozo y un privilegio para mí poder compartir en esta plataforma un pensamiento con ustedes. Quisiera leer en el libro de Mateo, ah, capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esa es la Reina Valera, pero también quisiera leer la nueva versión internacional, que yo creo que presta un poco más de claridad a lo que este versículo significa o quiere decir. La Biblia dice en la versión nueva versión internacional, Mateos 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Ah, Quiero que me acompañen en una oración. Padre, te damos gracias por este privilegio, por esta palabra, oh Dios, que tú has depositado en mi corazón, oh Dios, para tu pueblo, Señor. Te pido, Jehová, que seas tú hablando a través de mi Padre Santo, que seas tú, Espíritu Santo, Dios, comunicando tu pensar o tu sentir al pueblo de Dios. Que sea yo solamente, Padre Santo, tu portavoz, oh Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, Jehová, que sea de bendición, oh Dios, que seas tú glorificándote a través de esta palabra y alcanzando la vida, sea que estén donde estén a través de este medio, Padre Santo, para tu gloria y para tu honra, oh Dios. Amén, amén. Mateos 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Aleluya. El Señor Jesús hace una referencia a lo que estaba sucediendo en el ámbito espiritual, social, en ese tiempo. Pero es algo que todavía sigue en pie hoy. El reino de los cielos está sufriendo violencia y los violentos lo arrebatan, o como la versión que acabo de leer también dice, ha venido avanzando contra viento marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. En otra ocasión en el libro de Mateo el Señor también dice, entrad por la puerta estrecha. Eso es Mateo 7:13. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El pastor MacArthur, o el autor MacArthur, John MacArthur, dijo una vez, no puedes quedarte afuera admirando la puerta estrecha. Tienes que desecharte de todo y caminar por ella. Aleluya. Me llama la atención el hecho de que el Señor habla de los violentos, o aquellos, en la otra versión, aquellos que se esfuerzan pueden aferrarse al reino, Padre Santo, de los cielos. Y yo pensando en las diferentes maneras que se puede aplicar este versículo, y leyendo varios comentarios, hay dos tipos hay dos fuerzas que están en juego, o que están en función en cuanto al reino de los cielos. Y uno de los comentaristas que yo leí estaba hablando de que Jesús quizás usó el ejemplo de una ciudad fortificada, en cuanto un ejército va en contra de esa ciudad para tratar de acecharla. Emplea pasión, emplea celo, emplea esfuerzo, emplea un esfuerzo consistente, y un esfuerzo de gran aumento, de gran ímpetus. El reino de los cielos es similar a algo así, de acuerdo a ese comentarista, y me gustó esa aplicación de un ejército que se acerca a una ciudad fortificada, que tiene que emplear fuerza para poder conquistarla. Y no necesariamente Jesús está hablando de una fuerza o una violencia negativa hacia alcanzar las cosas del Señor, sino es para mí es
lo que se llama en inglés una hyperbole, es un ejemplo extremo del esfuerzo que conlleva seguir a Cristo, porque sabemos que para seguir a Cristo tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. O sea que es un esfuerzo que conlleva mucha dedicación, porque tenemos que despojarnos del viejo yo para ser tipos de Cristo, ser ejemplos y reflexiones de Cristo y alcanzar el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué el reino de los cielos? En ese momento Jesús se refiere a que está sufriendo violencia. Bueno, porque sabemos que eran multitudes también de gente que se acercaban a él para ser sanos. Tenían hambre y sed de la palabra de Dios. Tenían hambre y sed y necesidad de una intervención divina, de un milagro de parte de Dios. ¿Cuántos de nosotros al acercarnos a Cristo por primera vez sentíamos ese celo, sentíamos esas ganas de ir a la iglesia todos los domingos, sentíamos esa pasión por el evangelio, que abríamos una Biblia y no había cómo cerrarla porque queríamos seguir alimentándonos de la palabra de Dios? Pero ¿cuántos de nosotros en ese caminar con Cristo Jesús nos hemos entrado en una zona de confort a donde ese celo, esa pasión, ese ímpetus, esa fuerza, esa violencia por la cual nosotros seguíamos a Cristo y añorábamos a Cristo y teníamos hambre y sed de la justicia de Dios, hambre y sed de sentir la presencia de Dios, de estar sumergido en su presencia, en su palabra? ¿Cuántos de nosotros hemos entrado en una zona de confort, en una zona de comodidad y hemos perdido ese primer amor, hemos perdido esa pasión por las cosas del Señor? Y creo que es importante ver este versículo de ese ángulo que es que se refiere a Jesús y no sufriendo violencia, pero es una violencia, es una hipérbola de la manera que uno como cristiano tiene que seguir a Jesús. Jesús mismo dijo en una ocasión que el que ame a su padre o a su madre más que él no es digno de él. Otra ocasión de una hipérbola que es usada para implementar o para poder enseñar, dar el ejemplo de la manera en que nosotros tenemos que perseguir al Señor, que seguirlo, que ponerle nuestro esfuerzo, porque sabemos que el sacrificio perfecto fue hecho en la cruz. Nosotros no podemos justificar a nosotros mismos. Cristo es nuestra justicia, pero tenemos que ir en pos de Él, tomando nuestra cruz y, como Él dice ahí, avanzando contra viento y marea, y solo los que se esfuerzan logran aferrarse al reino de los cielos. Hay que esforzarse, hay que ponerlo en nuestra parte. Y en este día yo quiero exhortarles que si usted está caminando en los caminos del Señor, pero ha sentido que esa pasión ha sido difundida un poco, ha sido disminuida un poco, que ese celo, ese fervor por las cosas del Señor, por el reino de los cielos, que Jesús en otra ocasión dijo claramente: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y él estaba hablando en esa ocasión sobre necesidades diarias, que quizás ahora no suena tanto como algo que nos impacte, pero en el tiempo que él estaba hablando, obviamente la vida era más difícil. No habían los Walmarts, no habían los ShopRites para ir a comprar necesidades básicas como la ropa, como la comida, y estamos en una nación bendecida donde hay mucho trabajo. Pero ¿qué tal en esa ocasión, en ese tiempo, la pobreza que había, las dificultades que habían, las opresiones económicas y sociales que esa gente sufría? Y aún en el día de hoy, en naciones a donde la comida quizás sea escasa, los recursos sean escasos, y seguir al Señor conlleve aún más sacrificio que lo que nosotros como americanos, como gente en esta nación bendecida que tienen abundancia, estamos acostumbrados a pasar. A donde podemos adorar al Señor con
en templos con aire acondicionado, con muchas comunidades. Y aún así, con el coronavirus, estamos en una nación donde la mayoría de la gente tiene automóviles. Pueden llegar, pueden sentarse en el estacionamiento, que estamos bendecidos con un estacionamiento amplio, y podemos escuchar la palabra de Dios sentados en nuestros carros o aún afuera de nuestros carros, pero en comunidad. Quizás la única incomodidad que estamos sufriendo es el calor, pero más de eso tenemos comunidad. La mayoría de la gente maneja la iglesia, no está caminando a llegar al templo, millas en una carretera sin pavimento, corriendo peligro para llegar al templo. Están pudiendo llegar en comunidad. Mas sin embargo, qué difícil se le hace a la gente a veces llegar hasta el templo del Señor, o en este caso a los atrios del templo, para poder adorar con la congregación. Entonces, aquellos que se aferran al reino de los cielos, aquellos que se esfuerzan y pueden aferrarse al reino de los cielos, son aquellos que ponen ese esfuerzo. Aquellos que reconocen lo que Dios ha hecho por ellos, la necesidad de Dios en sus vidas, y se esfuerzan para poder aferrarse, esforzarse primeramente, y a través de ese esfuerzo aferrarse al reino de los cielos. Aleluya. Aquellos que son violentos para las cosas del Señor, aquellos que son violentos en una forma positiva para alcanzar las cosas del Señor, para seguir los caminos del Señor, para alcanzar el propósito divino por el cual fueron creados y fueron llamados. Porque ¿cuántos de nosotros nos hemos quedado cómodos y no hemos querido cruzar al otro lado como Jesús nos envía? ¿Cuántos de nosotros nos queremos quedar cómodos en la orilla y no nos atrevemos a montarnos en la barca y cruzar al otro lado? Por miedo quizá a la tempestad que se levante. Porque este es el otro punto. Tenemos que ser violentos para las cosas del Señor. Una violencia positiva, una violencia, o sea, en contra de los obstáculos que se puedan levantar a nuestro crecimiento espiritual y al avance del reino de Dios. Disculpen. Pero ¿cuántos de nosotros también nos queremos quedar cómodos por miedo a la oposición que se pueda levantar? En el capítulo anterior, en el libro de Mateos, yo leí Mateos 11. Y en el capítulo anterior vemos que Jesús escoge y comisiona a los discípulos, a los 12 discípulos los comisiona, y le habla de las persecuciones que van a sufrir. Aún le habla de el riesgo de estar encarcelados y de presentarse ante gobernadores, pero era para testimonio de Cristo ante los gobernadores y los gentiles. Y Cristo le dice, pero no teman, porque el Espíritu Santo le dará que decir en ese momento. Pero ¿cuántos de nosotros quizá también por medio de esas oposiciones queremos quedarnos quietos y quedarnos acá cuando Cristo está diciendo cruza al otro lado del mar? Y quizás por medio a una tempestad que se levante, o la oposición que sabemos que se puede levantar en este mundo, porque como bien dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, Él lo dijo, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Cuántos de nosotros por temor nos quedaremos en un lado del mar y no queremos cruzar al otro lado? A lo que Dios nos está llamando. Sabemos que el Señor, en una ocasión, en Lucas 8, le dice a los discípulos que se suban a una barca. Y dice, crucemos al otro lado del lago. Gloria a Dios. Así que partieron, dice la palabra en Lucas 8:22 en adelante. Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Y los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, vamos a ahogar. Él se levantó y respondió al viento y a las olas. Él se levantó, y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Y le pregunta, ¿a dónde está la fe de ustedes? Con temor y asombro ellos decían uno a otro, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Vemos que se montan en la barca de acuerdo como Jesús le instruyó y van al otro lado. En ese transcurso se levanta una tempestad. Ahora, de la manera, en un ángulo natural,
vemos que en la región a donde ellos estaban navegando, sí hay de acuerdo a los científicos, hay momentos a donde hay tormentas que pueden parecer que vienen de la nada y se levanta una tempestad de repente. Pero también sabemos que en nuestras vidas, cuando seguimos a Jesús, van a haber aflicciones, van a haber fuerzas contrarias. Va a haber una violencia que es negativa, contraria, en contra de nuestro avance espiritual y nuestro avance en el caminar con Jesús. Y vemos que en ese momento también, vemos que los discípulos se montan en la barca, navegan y se levanta una tempestad. A donde la Biblia dice que corrían peligro y ellos se dieron cuenta y temieron. Pero me encanta que Jesús está en paz, está dormido. El príncipe de paz sigue en paz en medio de la tormenta. Aleluya. Tenemos que aprender del príncipe de paz. Pero cuando levantan a Jesús, Jesús simplemente reprende a los vientos, reprende a la mar, todo se tranquiliza y le pregunta: ¿a dónde está vuestra fe? Gloria a Dios, aleluya. ¿A dónde está nuestra fe? Yo, el Señor de señores, Rey de reyes, el Alfa y el Omega, estoy con ustedes y ustedes le temen al viento y a la mar. ¿Acaso no se han dado cuenta de que yo he sanado a los ciegos, que yo he alimentado a los 5,000, que yo he sanado al leproso, que el cojo camina, que el muerto es resucitado? Y ustedes le temen al viento y a la mar, sabiendo que yo estoy con ustedes. Mas sin embargo, Cristo Jesús calma la tormenta. Y cuando van al otro lado, se encuentran con el joven endemoniado. Gloria a Dios. Llegan a la región de los Gerasenos. Y ahí se encuentran un joven atado, poseído por espíritus inmundos. E inmediatamente que llegan, el joven sale al encuentro con Jesús. Y los espíritus que están en él comienzan a hablar. Y la palabra registra que los demonios le dicen: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado, dice la palabra, al espíritu que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces, y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. Obviamente vemos un joven en este momento con una necesidad ardua, una necesidad sumamente seria. El Rey de Reyes se aproxima y hubo un propósito específico. Ese joven iba a ser liberado, iba a ser hecho libre por Jesús. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la libertad que él no pudo encontrar, o que nadie pudo encontrar por él, estaba de camino a él en el mar. Y la tormenta se había levantado. Podemos argumentar que la tormenta pudo ser de causa natural. Hay ciertas personas que dicen, ciertos científicos dicen que esa región era notaria por sus tormentas repentinas. Mas sin embargo, también yo entiendo que en el ámbito espiritual se pueden levantar tormentas cuando estamos de camino al propósito divino por el cual Dios nos ha llamado. Porque a través de ese propósito Dios se quiere glorificar. A través de ese propósito Dios quiere hacer algo maravilloso. El propósito de Dios en ese momento era ir y hacer libre a un joven que estaba sumamente atormentado por espíritu inmundo. La palabra dice que luego de ser libre, él le suplicó a Jesús, queriendo seguir a Jesús. Si sigues leyendo en el capítulo 8, te vas a dar cuenta que ese joven, luego de ser libre, luego de entrar en sus cabales, luego de recuperar el conocimiento, en agradecimiento a lo que Jesús hizo, reconociendo que delante de él estaba su libertador, gloria a Dios, aleluya, quiso seguir a Jesús. Mas sin embargo, Jesús lo despidió y le dijo: no, regresa a tu casa y cuéntale a tus familiares, cuéntale a tus amistades, cuéntale a tu pueblo las grandes cosas que hizo el Señor contigo en este día. En otras palabras, en ese momento, ese muchacho de inmediato se convierte en un evangelista. De inmediato se convierte en un predicador porque tiene una vivencia, un testimonio de qué compartir. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a recalcar la historia.
se levanta una tormenta, se levanta algo violento en contra de la embarcación en donde iban los discípulos y iba el maestro. Mas sin embargo vemos que Dios en su misericordia y en su sabiduría calma los vientos, calma la mar, le da una aseguranza a los discípulos, aleluya, de que van a llegar sanos y salvos a la destinación. Y porque allí había un propósito, iban a llegar con un propósito, aleluya. Un predicador una vez dijo que un hombre caminando en la voluntad del Señor es inmortal. Y al principio cuando yo lo escuché, yo dije, wow, suena un poco extremo, pero es una realidad. Si tú caminas en el propósito de Dios, aunque se levante el enemigo contra ti con violencia, te quieras sacudir con violencia, si tú tienes tu confianza puesta en el Señor y estás caminando en el propósito de Dios, no hay quien te detenga. Aleluya. La Biblia dice que nada es imposible para aquel que cree. Que todo es posible en Cristo Jesús. Cristo Jesús hizo posible que ellos llegaran sanos y salvos al otro lado. Porque había un propósito de parte de Dios. Aleluya. Entonces, aunque las circunstancias de la vida quieran sacudirnos, tenemos que entender que tenemos que esforzarnos, tenemos que ser violentos con esto del reino de Dios. Historia. Se levanta una tormenta, se levanta algo violento en contra de la embarcación en donde iban los discípulos y iba el maestro. Mas sin embargo vemos que Dios en su misericordia y en su sabiduría calma los vientos, calma la mar, le da una aseguranza a los discípulos, aleluya, de que van a llegar sanos y salvos a la destinación. Y porque allí había un propósito, iban a llegar con un propósito, aleluya. Un predicador una vez dijo que un hombre caminando en la voluntad del Señor es inmortal. Y al principio cuando yo lo escuché, yo dije, wow, suena un poco extremo, pero es una realidad. Si tú caminas en el propósito de Dios, aunque se levante el enemigo contra ti con violencia, te quieras sacudir con violencia, si tú tienes tu confianza puesta en el Señor y estás caminando en el propósito de Dios, no hay quien te detenga. Aleluya. La Biblia dice que nada es imposible para aquel que cree. Que todo es posible en Cristo Jesús. Cristo Jesús hizo posible que ellos llegaran sanos y salvos al otro lado. Porque había un propósito de parte de Dios. Aleluya. Entonces, aunque las circunstancias de la vida quieran sacudirnos, tenemos que entender que tenemos que esforzarnos, tenemos que ser violentos con esto del reino de Dios, con esto de este caminar con el Señor. Tenemos que tener las agallas, la pasión, el hambre de querer seguir a Cristo a pesar de las tormentas, a pesar de las circunstancias, tener en el enfoque que nuestra recompensa, aleluya, vale la pena. Gloria a Dios. Que a pesar de la dificultad, la recompensa vale la pena. Aleluya. Ese joven, gloria a Dios, era suficientemente valioso para Cristo Jesús, de Cristo montarse en esa barca, aunque fuera a enfrentar la tormenta. Aleluya. Y llegar al otro lado. Y como sabemos, Cristo calmó la tormenta. Aleluya. ¿Qué tormenta estarás pasando tú? ¿Qué tormenta habrá dentro de tu corazón, de tu consciente, de tu mente? Que quiere impedir, que violentamente sacude tus cimientos emocionales y quiere impedir que tú llegues a la destinación que Dios predestinó para ti. Aleluya. Ese propósito por el cual Dios te llamó. Eso que tú sientes, esa pasión o eso que tú dices, wow, debo de hacer más o quiero envolverme, pero algo te detiene, sea el temor, sea que te sientes insuficiente. Bueno, quiero decirte que aunque tú te sientas insuficiente, Cristo es suficiente. Aleluya. Y mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Y el Matalaba y te bendice. Gloria a Dios. Y volviendo a la pregunta de Jesús. ¿A dónde está vuestra fe? Aleluya. En Mateo 17 vemos el relato de un joven endemoniado que se lo llevaron a los discípulos, gloria a Dios. Y el padre, luego de llevárselo a los discípulos y ver que los discípulos no pudieron reprender ese demonio específicamente, se lo lleva a Jesús. Y Jesús reprende el demonio y inmediatamente el demonio deja al joven. Y la palabra dice que cuando los discípulos en privado le preguntaron a Jesús, oye, ¿por qué no pudimos
lidiar con esta situación? Jesús le contesta: por vuestra poca fe. Wow. Porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aleluya. Ese monte, eso representa el obstáculo. Así como la tormenta quiso ser un obstáculo para que se cumpliera el propósito de Dios, ese monte también puede ser un obstáculo. Aleluya. Gloria a Dios. Un obstáculo que quiere sacarte de fuego, que quiere desanimarte, que quiere sacarte de la vida en donde Dios te quiere. Ese monte se impone en contra, violentamente en contra, aleluya, del propósito de Dios en tu vida. Mas sin embargo, Jesús dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y el próximo versículo dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. La fe, aleluya, como un grano de mostaza, no tiene que ser mucha. Esa cantidad que suele ser quizás insignificante, oh Dios, para la humanidad, como un grano de mostaza. Más sin embargo, una fe que viene llena de oración, sumergida en la oración y en el ayuno, en la intimidad con Dios. Una fe fortalecida en la oración y el ayuno. Es una fe que, si tú le hablas al obstáculo, a la tormenta que se pueda levantar en contra tuya, aleluya, o al monte que se pueda levantar en contra tuya, tú le hablas en fe, con esa fe que viene saturada en oración y ayuno, y ese monte se tiene que salir, ese monte se va a mover de aquí a allá, porque entonces te abrirá camino para que tú llegues a la destinación que Dios tiene para con tu vida, aleluya, y para con tu familia. Mi alma te alaba y te bendice. Entonces vemos, recalcando la situación, vemos que, recalcando el mensaje, vemos que, como habla el versículo, aleluya, que leímos previamente, gloria a Dios, la palabra es clara. Hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y la versión que me encanta, que creo que lo explica mejor, y como la leí previamente, en la nueva versión internacional: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Contra cualquier tormenta que se pueda levantar, el reino de Dios sigue avanzando. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Los esforzados, los valientes, aquellos que, como Dios le dijo al profeta: esfuérzate y sé valiente, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Aleluya. Como Dios le dijo al siervo de Dios: a donde quiera que tú vayas, ahí estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Esto es para los valientes, aleluya. Esto es para aquellos, oh Dios, que se lanzan violentamente, con ímpetu, con pasión, aleluya, a alcanzar las cosas de Dios, aleluya, a buscar el rostro de Dios, a sumergirse en ayuno, en oración, en la presencia de Dios, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, con tanta oposición que nos enfrenta, aleluya. Gloria a Dios. Compasión. Tenemos que acercarnos y seguir a Dios con pasión, aleluya. Con esa violencia, esa violencia positiva, aleluya, si tiene sentido el término. Con violencia, con ese ímpetus, buscar las cosas del Señor. Y aunque la oposición se levante en contra de nosotros, aleluya, también con violencia, movernos en esa fe, sumergida en oración, sumergida en ayunos, aleluya, reconociendo que el Rey de Reyes está con nosotros, aleluya, y que con una sola palabra Él calma la mar, Él calma los vientos, aleluya, el agua, los mares se apaciguarán y podremos llegar al otro lado, porque en el otro lado hay victoria, aleluya, en el otro lado hay bendición, en el otro lado hay liberación, aleluya, en el otro lado veremos la gloria de Dios. Pero tenemos que seguir persistentes, aleluya, con violencia, permaneciendo, esforzándonos para lograr aferrarnos, aleluya, al reino del Señor. Gloria a Dios. Gracias por sintonizarse. Únase a la conversación y deje un comentario. Para escuchar más mensajes, asegúrese de suscribirse. Si desea saber más de GSM, visítenos en nuestra página de internet. Gracias y como siempre, que Dios le bendiga.